2332, enero 29 de 1928. Valor inmenso de los escritos sobre la divina voluntad. Son caracteres transmitidos de la patria celestial. ¿Cómo harán el asedio al querer humano? Deseo del corazón de Jesús. Sus actos son ejército que pide el reino del fiat. Estaba leyendo en el volumen 20 lo que correspondía a la divina voluntad y sentía tal impresión como si viera correr en las palabras escritas una vida divina viva y palpitante. Sentía la fuerza de la luz, la vida del calor del cielo, la virtud obrante del fiat divino en lo que leía, y agradecía de corazón a mi Jesús que con tanto amor se había dignado hacerme escribir. Curioso, esto creo que es algo que es muy general en todas las personas que leemos la Divina Voluntad, los escritos de la Divina Voluntad. O sea, Luisa está en el volumen 23, está escribiendo el volumen 23, en el año de 1928, y Luisa había escrito el volumen 20 en el año 1926. Y los primeros días del 27, porque escribió hasta enero del 27. Así que él vuelve a repasar sus escritos y de repente se encuentra con cosas, yo diría, maravillosas, porque dice, sentía tal impresión como si viera correr en las palabras escritas una vida divina viva y palpitante. Sentía la fuerza de la luz, la vida del calor del cielo, la virtud obrante del fiat divino en lo que leía. O sea, vuelve a revivir, y quizá con mayor profundidad, todo lo que ella misma había escrito, lo que ella misma había copiado de su interior, de lo que había escrito Jesús. Nosotros cuando releemos, o sea, los escritos, aunque ya hayamos pasado una o dos veces, o las veces que sean, generalmente sentimos que profundizamos más, sentimos que vamos más adentro todavía, sentimos esta vida divina que nos abarca, que nos abraza totalmente. Recordemos que la palabra de Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne. O sea, ese es el punto, el fiat divino en la segunda persona de la Trinidad, la palabra de Dios se hizo carne. Por lo tanto, cada vez que nosotros escuchamos, que nosotros leemos esta palabra de Dios, estamos prácticamente ante la presencia de Jesús. Por eso es que aquí Luisa dice, siento una vida divina, viva y palpitante. Y aparte la luz y la vida, el calor del cielo, en fin, todas las maravillas que esto encierra, pero el punto es la vida viva y palpitante. Bueno, o sea, simplemente es un comentario, ¿no? Continúa y dice, pero mientras esto hacía, mi amado Jesús, como no pudiendo contener él mismo los sobresaltos de su corazón, ha salido de dentro de mi interior y poniéndome los brazos al cuello, me ha estrechado fuertemente a su corazón para hacerme sentir sus latidos ardientes y me ha dicho, hija mía, tú agradéceme que te he hecho escribir lo que respecta a mi voluntad, doctrina toda de cielo y que tiene virtud de comunicar la vida palpitante y toda celestial de ella a quien leerá estos escritos. Mi voluntad está palpitante en medio de las criaturas,
pero vive sofocada por el querer humano. Estos escritos harán sentir tan fuerte su latido que sofocarán el querer humano y tomará su primer puesto de vida que le toca, porque mi voluntad es el latido y la vida de toda la creación. Si Luisa tiene que agradecerle todo lo que Jesús la ha hecho escribir, o sea que es todo lo referente a su voluntad, y que esta voluntad tiene la virtud de comunicar la vida palpitante de ella misma en quien lea estos escritos. O sea, en Luisa estaba esa vida palpitante y ahora en los escritos tienen esa palabra de Jesús, esas verdades sobre su voluntad, tienen la potencia, la virtud de llegar a comunicarnos a nosotros que estamos leyendo esto, su misma vida, una vida palpitante. Así que nosotros deberíamos de agradecer enormemente a Luisa por haber escrito, a Luisa por haber permitido que Jesús obrara en ella y por esa renuncia total que hizo de ella para hacer que el reino de la divina voluntad se estableciera para las criaturas salidas de pecado original en Luisa, en ella. Así que debemos agradecerle a Luisa su docilidad, el haberse prestado para hacer todo esto. Y primerísimamente a Jesús por haber dictado, por haber dado estas verdades y comunicarnos la vida palpitante de su voluntad y su misma vida. Dice, por eso el valor de estos escritos es inmenso. ¿Por qué es inmenso? Porque contienen el valor de una voluntad divina. Porque contienen el valor de una voluntad divina. Si fueran escritos de oro, no superarían el gran valor que en sí mismos contienen. Estos escritos son soles impresos con caracteres de luz brillantísima en las paredes de la patria celestial y forman el más bello adorno de aquellos muros de la ciudad eterna, en los cuales los bienaventurados todos quedan raptados y sorprendidos al leer los caracteres de la suprema voluntad. O sea que los bienaventurados, los ángeles, se beatifican prácticamente al conocer las verdades, al penetrar en el conocimiento de la divina voluntad. Es parte de su cielo, es parte de su cielo. Dice, por eso, gracia más grande no podía hacer en estos tiempos que transmitir los caracteres de la patria celestial por tu medio a las criaturas, los cuales llevarán la vida del cielo en medio de ellos. Eso es lo que decíamos. O sea, agradecerle a Luisa por esta disponibilidad y por haber permitido que Jesús escribiera en ella y a través de ella para que llegaran a nosotros. Y entonces estos caracteres que están escritos, estos soles, esta luz que está escrita en los muros de ese cielo, ahora se transmiten a nosotros a través de esta cadenita, de este medio. Dice, así como tú me agradeces a mí, así yo te agradezco a ti que te has prestado a recibir mis lecciones y a hacer el sacrificio de escribir bajo mi dictado. Esto es algo también, yo creo que para pensarlo muy detenidamente. El que la criatura le agradezca a Jesús es obvio, natural, o sea, es obligado. Lo que nos dé
es obligado, porque no merecemos nada, porque ya no somos la criatura que Él creó y simplemente nos lo está dando, o sea, por ese amor infinito que tiene hacia nosotros y hacia su misma obra. Así que, de todas maneras, o sea, Él, por haber permitido, Luisa, que Él transmitiera todo esto, Él le agradece a Luisa. Y ahora uno se pregunta, bueno, y cuando yo tomo estas verdades, cuando yo tomo estos escritos y los hago míos, los hago vida y permito que su voluntad viva en mí, bueno, lo primero que debo hacer es agradecer este inmenso don. Pero Jesús también nos dice, yo te agradezco a ti por hacer vivir mi voluntad en ti, por darle la oportunidad de formar su vida en ti, que esa es la finalidad de la creación. Y una finalidad de la creación que no era solamente vivir en uno, porque eso pues ya lo tenía en María. No, ahora lo quiere transmitir a los demás en Luisa. Y de Luisa transmitirlo a todas las generaciones humanas. Por lo tanto, cada una de las personas que vayan admitiendo toda esta doctrina, que vayan haciendo suyos todo este acervo de verdades divinas, Él está desahogando toda es su misma misión, su mismo amor, su misma vida en cada criatura. Por lo tanto, es un desahogo que Él hace y un gracias por vivir en mi voluntad. Dice, era mi voluntad divina que hacía correr mientras tú escribías la viva virtud de su latido ardiente, eterno y vivificante, y que imprimía en tus palabras. Por eso, tú, releyéndolos, sientes la renovación toda celestial impresa en ellos. Oh, cómo resultará difícil a quien lea estos escritos el no sentir la vida palpitante de mi querer y el no sacudirse, por la virtud de su latido vivificante, del letargo en el cual se encuentran. Otra verdad que la hemos vivido casi todos aquellos que hemos leído estos escritos. Es tal la maravilla, es tal esta magnitud de verdades que nos manifiesta, que en verdad es muy cierto lo que dice, nos sacude de ese sopor en el cual hemos vivido toda la vida y nos da un nuevo ánimo, un nuevo impulso para llegar a querer, a desear vivir en este querer divino. Dice, estos escritos sobre mi supremo fiat, con la fuerza de su luz, eclipsarán la voluntad humana, serán bálsamo a las heridas humanas, serán opio a todo lo que es tierra. Las pasiones se sentirán morir, y de la muerte de ellas resurgirá la vida del cielo en medio de las criaturas. Serán el verdadero ejército celestial que mientras pondrán en estado de asedio a la voluntad humana y a todos los males producidos por ella, harán resurgir la paz, la felicidad perdida. La vida de mi voluntad en medio de las criaturas, el asedio que pondrán no hará daño a ninguno, porque mi voluntad es de poner en estado de asedio al querer humano, a fin de que no tiranice más a las pobres criaturas, sino que las deje libres en el reino de mi voluntad. Esta es otra cosa que tenemos que como recapacitar, porque
el alma que llega a vivir o a querer vivir en la divina voluntad, la fuerza de la luz de sus verdades, la fuerza de la luz de desarrollar su vida en la criatura, va a eclipsar la voluntad humana. Y dice, haciendo eso, eclipsando la voluntad humana, serán un bálsamo, o sea, un alivio, una curación para las heridas humanas. Será opio, o sea, adormecedor, algo que nos quite totalmente todo lo que es tierra. O sea, todo lo que es tierra. Y ahí incluye a las pasiones. Y estas se sentirán morir. Ese es el punto. En muchas ocasiones, por ejemplo, pensamos que tenemos que llegar a una liberación anterior, una liberación para llegar a vivir en la divina voluntad. Esto es relativamente, yo diría, es un sí y un no. Un sí en el sentido de que tenemos que renunciar voluntariamente a todo, pero nuestra voluntad no es capaz de eliminar todo eso de nosotros. Por lo tanto, una vez que nosotros nos decidimos hacerlo, aunque seamos incapaces, la misma divina voluntad nos libera de todo. O sea, no es necesario recurrir a esa liberación a través del esfuerzo, a través de oraciones, a través de invocaciones, a través de imposición de manos, nada. Será la misma divina voluntad que usando la disposición de la criatura dará muerte a todo lo humano, a todo lo que es tierra. Y será un opio que calme, que mitigue, que anule todos esa angustia, ese deseo, esa ambición, ese ir tras las cosas humanas. O sea que en realidad esto es el punto clave de todo esto. Dice, serán el verdadero ejército celestial que mientras pondrán en estado de asedio a la voluntad humana y a todos los males producidos por ella, harán resurgir la paz, la felicidad perdida, la vida de mi voluntad en medio a las criaturas. Este asedio no hará daño, ¿sí? Porque todo lo que está queriendo hacer es quitar a aquello que nos hace daño. Y lo que nos hace daño es esa voluntad humana, ese querer humano, que es lo que nos tiraniza, es lo que nos tiene totalmente atados, es lo que no nos deja vivir una libertad como la que Dios creó en nosotros. Y ese asedio que la divina voluntad hará a nuestra voluntad y a nuestro querer, nos hará libres y podremos espaciarnos realmente en ese ambiente divino de la divina voluntad y del querer divino. Dice, por eso he insistido tanto e insisto en hacerte escribir. Te he tenido en la cruz, te he sacrificado. Era necesario. Se trataba de la cosa más importante. Era el eco del cielo, la vida de allá arriba que quiero formar sobre la tierra. He aquí la causa de mi continuo estribillo. Sé atenta, no omitas nada, y tu vuelo en mi voluntad sea continuo. Esto para Luisa para escribir. Esto para nosotros para llegar a vivir. ¿Sí? Sé atento, no omitas nada, y tu vuelo en mi voluntad sea continuo. Después de esto, estaba siguiendo mi giro en el fiat divino
y acompañaba los suspiros, las lágrimas, los pasos de Jesús y todo lo demás hecho y sufrido por él, diciéndole: amor mío, Jesús, te pongo el ejército de todos tus actos en torno a ti, e invistiendo tus palabras, tus latidos, tus pasos, tus penas y todos tus actos con mi te amo, te pido el reino de tu voluntad. Escucha, oh Jesús, si no me escuchas por medio del ejército de tus actos que te ruegan, te apresuran, ¿qué otra cosa podría hacer para moverte a concederme un reino tan santo? Pero mientras esto decía, pensaba entre mí: mi dulce Jesús tenía sus deseos mientras estaba sobre esta tierra, o bien, de hecho, no los tenía. Y él, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, como Dios, no existía en mí ningún deseo, porque el deseo nace en quien no posee todo, pero para quien todo posee y nada le falta, el deseo no tiene razón de existir. Pero como hombre tuve mis deseos, porque mi corazón se hermanó en todo a las otras criaturas, y haciendo míos los deseos de todos, deseé por todos, con todo el ardor, dar el reino de mi fiat divino a todas las criaturas. Así que si suspiraba el reino de mi querer. Si rogaba y lloraba y deseaba, era solo por mi reino que quería en medio de las criaturas, porque siendo eso la cosa más santa, mi humanidad no podía hacer menos que querer y desear la cosa más santísima, para santificar los deseos de todos y darles lo que era santo y de bien más grande y perfecto para ellos. Por eso todo lo que tú haces no es otra cosa que mi eco, que resonando en ti te hace pedir en cada acto mío el reino de mi voluntad. Esta partecita nos reafirma esto que hemos venido descubriendo, que poco a poco se ha ido abriendo como un telón de un teatro, y nos presenta una obra que es la obra de la humanidad de Jesús. Una obra en donde es una humanidad totalmente igual a nosotros. Él es verdadero hombre y verdadero Dios al mismo tiempo, pero es un verdadero hombre. Entonces, siendo un verdadero hombre, debería de tener todo lo que nosotros tenemos. Y él tenía deseos, que como Dios, como lo dice aquí mismo, no podía desear nada porque Dios lo posee todo. Y el deseo nace de la carencia. La petición nace de la carencia. Pero como Dios, él lo tenía todo. Pero como hombre, no. Por lo tanto, tenía que asumir esos deseos que tenía desde su naturaleza humana y asumirlos con la voluntad de él humana y depositarlos en la divina voluntad, unirse a su misma divina voluntad porque le correspondía por naturaleza divina y hacer correr esos deseos en toda la humanidad, en toda la familia humana, para poner en cada deseo el único deseo que la divina voluntad podía tener. En ese momento le da muerte a los deseos que podría tener su naturaleza humana y le daba vida al único deseo que la voluntad divina podía tener, que era
establecer su reino, que ahora es extender su reino, porque sigue teniendo ese deseo. Y ese deseo es algo que deberíamos de adquirir nosotros como nuestro y hacer correr en este deseo de la divina voluntad, hacerlo correr en nuestros deseos, anulando los deseos nuestros y haciéndolo correr en toda la familia humana, en los deseos de la familia humana, para santificar, divinizar los deseos de todos y presentarlos como una petición de que el reino se establezca, no que se establezca, sino que se difunda y que todas las criaturas lleguen a vivir en este reino. Por eso dice, deseé por todos, ¿sí? Y cualquier cosa que él hacía, porque dice, si lloraba, si rogaba, si obraba, no importa lo que hacía, era solamente el deseo del reino de su querer divino en la tierra. Bueno, pues esto es lo que él deseaba, es lo que nosotros debemos desear, es lo que nosotros debemos hacer correr en toda la humanidad. Así que, dice, por eso todo lo que tú haces no es otra cosa que mi eco, que resonando en ti te hace pedir en cada acto mío el reino de mi voluntad. Es por esto que te hago presente cada acto mío, cada pena que sufro, cada lágrima que vierto, cada paso que doy, porque amo el que tú, invistiéndolos, repitas junto a cada acto mío, ¿sí? Jesús, te amo, y porque te amo, dame el reino de tu querer divino. Quiero que me llames en cada cosa que hago para hacerme resonar el dulce recuerdo de que mis actos dicen fiat voluntas tua come in cielo così in terra. O sea, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. De modo que al ver tu pequeñez, a la pequeña hija de mi querer que hace su eco a todos mis actos, poniéndolos como un ejército en torno a mí, yo me apresure a conceder el reino de mi voluntad. 23:33, enero 31 de 1928. Giro en la voluntad divina, asalto a la majestad divina, atractivos de la pequeñez, el secreto de ella, la voluntad humana es nauseante. Ejemplo. Dice, estaba recogiendo todos los actos de la divina voluntad hechos en la creación, los mares de la Reina del Celestial, aquellos de mi amado Jesús, en suma, todos los actos que el fiat divino ha sacado fuera de sí mismo. Otra vez interesante, hemos hablado de que no importa quién sea la persona, no importa si es la persona de Jesús, la persona de María, la persona de Luisa, la persona de cualquier santo, la persona de quien sea, la que haga determinados actos, determinados prodigios, que consiga determinadas cosas para toda la humanidad, en el fondo es la divina voluntad obrando en ellos la que lleva a cabo todo eso que se consigue y lo lleva a cabo a través de la persona. La persona tiene un mérito enorme por haber permitido y haberse obligado prácticamente a renunciar a todo lo propio para darle vida a la divina voluntad en él. Pero el que hace todo es la divina voluntad. Por eso aquí dice, si nos fijamos,
Luisa estaba recogiendo los actos de la divina voluntad hechos en la creación. Estaba recogiendo todo lo que la Virgen había hecho y todo lo que Jesús había hecho, pero que en realidad todo son los actos que el fiat divino ha sacado fuera de sí mismo y que los ha puesto en la divina voluntad en las criaturas. Así que estaba recapitulando todo para llevarlos ante la alteza de la Majestad Suprema, para darle por medio de esto el último asalto y obligarla a darme su reino sobre la tierra. Pero mientras esto hacía, pensaba entre mí: soy pequeña, soy un átomo apenas. ¿Cómo puedo llevar la vastedad del cielo, la multiplicidad de las estrellas, la inmensidad de la luz del sol y además todos los mares de mi mamá y los de Jesús, que son interminables? Entonces, mi pequeño átomo no queda perdido en medio de tantas obras tan grandes. Creo que todo el cielo sonreirá al ver a mi pequeñez, que quiere dar este asalto como último acto de su giro en la voluntad divina. Porque siendo pequeña, yo no solo quedo perdida, sino también anulada por una sola obra del querer divino. Por tanto, mi asalto será sin efecto, y tal vez servirá para hacer sonreír a mis espaldas a toda la corte celestial. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: creo que este pensamiento de Luisa es muy obvio. Cuando reconocemos nuestra pequeñez, cuando reconocemos realmente lo que somos por nosotros mismos, decimos: es que esto no lo puedo abarcar, no puedo mover todo esto. Y eso es lo que nos da como resultado la duda, la incertidumbre y quizá el salirnos de la misma divina voluntad. Pero no somos nosotros, sino es la misma divina voluntad la que hace todo esto, pero lo hace a través de la criatura. Lo hace a través de la criatura. Oigamos lo que le dice Jesús. Dice: pequeña hija mía, tu pequeñez tiene tal atractivo que llama la atención de todo el cielo para ver qué cosa quiere hacer y sabe hacer tu pequeñez. Ver hacer cosas grandes a una persona grande no acapara la atención ni lleva la alegría. Pero si se viera hacer la misma cosa grande por una pequeña niña, esto despertaría tal estupor y maravilla que todos querrían ver la obra grande de la pequeña niña, lo que no sucede si la misma obra la hiciera una persona grande. Si tú supieras cómo la mirada divina y la de todo el cielo se fija en ti al verte como deprisa reunir todas juntas las obras de la divina voluntad para dar el asalto al Creador, llevando sus mismas armas para hacerle la guerra santa, para hacer que te ceda su reino. Se puede decir que tu afanarte, el reunir todo, es la verdadera sonrisa del cielo. Es la nueva fiesta que lleva tu pequeñez a la patria celestial. Y todos esperan el asalto de la pequeña niñita. ¿Pero quieres saber dónde está el secreto de tu fuerza en tu pequeñez? Que mientras quedas perdida ahora en la luz del sol, ahora en medio de las estrellas, ahora en mis mares y en los de mi mamá celestial, tu átomo no se detiene, se libera y sale de nuevo en campo para cumplir su epílogo de todas las obras del fiat divino. Todo el secreto está encerrado en él, que te mueve,
te inviste, te da la cuerda para hacerte girar y para hacerte encerrar todos sus actos, para hacerse por sí mismo, por medio de tu pequeñez, dar el asalto para hacerse atraer y venir a reinar sobre la tierra. O sea que toda la fuerza, todo lo que Luisa llega a hacer es prácticamente por el fiat divino, que es el que la mueve, el que le da toda esa capacidad de poder abarcar todo. Y luego, hay algo que es interesante, porque dice, te da la cuerda para hacerte girar, para hacerte encerrar todos sus actos, para hacerse por sí mismo, por medio de tu pequeñez, dar el asalto para hacerse atraer y venir a reinar sobre la tierra. O sea que es el mismo fiat divino, pero actuando a través de la criatura que quiere llevarse a él mismo a reinar, que quiere hacer todo lo necesario para que él mismo pueda llegar y abarcar a toda la familia humana. Y aquí con esto explicamos esa frase, esas palabras de Jesús que le dice a Luisa, hazme hacer, hazme hacer. Claro, porque con el fiat divino en ella disponiéndose a pedir, por ejemplo, el reino, es el mismo fiat divino el que le está suscitando ese deseo. Es el mismo fiat divino el que quiere llevar a cabo esa obra. Es el mismo fiat divino que lo va a hacer, pero quiere hacerlo a través de la criatura. Esto es enorme lo que está diciendo. O sea, un Dios que se sujeta al hombre, que se sujeta a la voluntad del hombre, a la aceptación del hombre para llevar a cabo su obra más grande. La creación y la redención son nada comparado con esto. El reino de la divina voluntad es el culmen, el vértice de todas las obras de Dios y que es lo que va a coronar prácticamente tanto a la creación como a la redención. Es lo que va a poner la corona a la divinidad, haciéndola cumplir su finalidad. Enorme, realmente enorme. Conseguir el reino del fiat divino sobre la tierra. Si después de esto estaba pensando en cuánto mal ha hecho la voluntad humana a las pobres criaturas. Por eso yo la aborrezco. Ni siquiera quiero conocerla más, ni mirarla, porque es demasiado nauseante. Pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho, hija mía, la voluntad humana por sí sola es nauseante, pero unida con la mía es la cosa más bella que creé. Por supuesto, si Dios crea la voluntad humana, y la crea como algo bello, como algo útil, como algo que debe servirle al hombre. La dota con la libertad y con la posibilidad de vivir fuera, alejado de Dios. Pero aún eso era por amor, para que el hombre, renunciando a eso que le habían dado, pudiera adherirse a la vida divina, pudiera adherirse a su Creador y llevar una vida siempre juntos. Así que en realidad este es el punto final de todo. La voluntad humana es el objeto más bello que Dios ha creado y eso es para nosotros. El problema es que la llenamos con cosas que no le corresponden y la hemos ido ensuciando,
y demeritando todo lo que ella es. Entonces por eso Jesús dice, la voluntad humana por sí sola es nauseante, pero unida con la mía es la cosa más bella que creé. Mucho más que de la divinidad jamás podía salir una cosa que diera náuseas. Ella, unida con la nuestra, tendría el movimiento continuo del bien, de la luz, de la santidad, de la belleza, y con nuestro movimiento continuo que jamás cesa, habría sido el prodigio más grande de la creación. Nuestro movimiento la purificaría de toda sombra de mancha. Sucedería como al mar, que porque murmura continuamente y tiene su movimiento perenne, sus aguas son puras y cristalinas. Dice, si las aguas del mar estuviesen quietas, las aguas perderían la pureza y se volverían de tal manera nauseantes que ninguno lo miraría. Las aguas serían tan asquerosas y llenas de suciedad que las naves no podrían navegar el mar y ninguno haría su comida de aquellos peces de aguas tan pútridas. Así que el mar sería un peso a la tierra y produciría el contagio de todos los males a las generaciones humanas. En cambio, solo porque murmura y tiene su movimiento continuo, ¿cuánto bien no hacen a las criaturas? Y mientras en su seno esconde quién sabe cuántas suciedades, con su murmullo tiene el dominio de tenerlas sepultadas en el fondo de él y señorea la pureza de sus aguas puras y vaciadas de cualquier suciedad. Así es la voluntad humana, más que mar, que si el movimiento divino murmura en ella, es bella y pura. Todos los males quedan sepultados y sin vida. En cambio, si mi voluntad no murmura en ella y no tiene su primer movimiento, todos los males renacen y se vuelve de la más bella la más fea, de dar piedad. Otra imagen es la naturaleza humana. Unida con el alma es bella. Ve, siente, camina, obra, habla, no apesta. Desunida del alma se corrompe, apesta horriblemente, da asco el verla, se puede decir que no se reconoce más. ¿Quién ha hecho un cambio tan drástico del cuerpo vivo al cuerpo muerto? La falta del murmullo del alma, de su movimiento continuo que tenía la primacía en la naturaleza humana. Así fue puesta mi voluntad al humano querer, como alma de la cual debía recibir la vida, su murmullo continuo. Así que mientras está unida con la mía, es un prodigio de vida, de belleza. Desunida, pierde las piernas, las manos, la palabra, la vista, el calor, la vida. Por consecuencia se vuelve de tal manera horrible, más que cadáver, de merecer que se entierre en lo más profundo del abismo, porque su hedor es insoportable. Por eso quien no está unido con mi voluntad pierde la vida de su alma. Por eso nada puede hacer de bien, y todo lo que hace es sin vida. Clarísimo, no hacen falta más palabras. Jesús lo ha dicho de una manera tan clara, tan precisa, que no queda lugar a dudas. Nosotros decidimos qué es lo que queremos, qué es lo que realmente anhela nuestra alma. El murmullo continuo de la divina voluntad de nosotros, el movimiento continuo de la divina voluntad de nosotros, o el murmullo de la voluntad humana obrando sola. Nada más que ese murmullo de la voluntad humana obrando sola no es movimiento,
Por lo tanto, nos corrompemos, nos pudrimos y damos náusea a cualquiera que nos logra ver. Pensémoslo bien. Hasta luego, amigos.